Bienvenidos a Di Loreto Horror. Los tumores. Los he tenido desde que era niño. Puedo recordar estar muy consciente de ellos, esconderlos en mis bolsillos, debajo de libros y dentro de bolsas. Los niños en la escuela nunca me dijeron nada directamente, pero yo sabía que se reían a mis espaldas. Recuerdo haberles pedido a mis padres que me llevaran al doctor para que los revisara. En ese tiempo, los tumores en mis manos parecían ser el elefante en la habitación para mi familia, ya que mis padres solamente me decían que me encontraba bien y cambiaban de tema. Sin embargo, yo sabía que no era así. Traté de quitármelos cuando era pequeño, sin éxito. Tijeras, cuchillos, peladores de papa. Tratar de cortarlos o rasparlos siempre era una causa perdida, no podía continuar por el dolor que me ocasionaba. Pero hoy fue distinto. Es increíble cuán anestesiado puedes quedar con un par de torniquetes y una botella de Jack Daniels. Originalmente, pensaba usar un cuchillo filoso, pero luego me di cuenta de que tratar de cortar mis tumores sería muy difícil en mi estado de ebriedad. Opté por el ligeramente más tecnológico plan B. Debía hacerlo rápido. A esa altura, ya estaba bastante torpe y comenzaba a sentirme mareado. Mis manos y antebrazos, azules por la falta de circulación, tampoco podían esperar demasiado. El sonido de la licuadora me ayudó a entrar en una especie de trance, listo para hacer lo que había querido hacer desde la primera vez que vi mis extrañas deformidades. Primero metí mi mano izquierda. La sensación de las hojas afiladas cortando mi carne era estridente, pero me sorprendió lo bien que el alcohol estaba funcionando, anticipé que dolería más. Podía oír el metal desgarrando y cortando, yendo todo tal y como lo había planeado. Presioné mi mano contra las hojas con más fuerza. Todos esos malos recuerdos, toda esa vergüenza, todas esas cosas horribles ahora no eran más que una pulpa roja y espesa. Interrumpiendo mi sensación de éxtasis, quité la mano antes de que las hojas llegasen a los nudillos. Sonreí, viendo mi nueva mano. Los tumores se habían ido, todos y cada uno de los 5. Bailamos. Escuchar pisadas no es algo raro cuando estás sentado en un sótano, así que lo ignoro cuando oigo golpeteos leves que provienen del pasillo de arriba. Asumo que es mi hermano, y retomo fuera cual fuera la actividad improductiva que me encontraba haciendo en ese momento. Pero continúan por otro par de minutos, y me empiezo a irritar. Se hacen más y más ruidosos mientras suspiro, pensando sobre qué podría estar haciendo mi hermano tan tarde por la noche. Mantengo mi posición, sin poder concentrarme con todo ese alboroto. Aún sentado, escucho cómo el repiqueteo se hace más rápido y frenético. Solo continúa oyéndose, casi empezando a adquirir ritmo. Se hace aún más rápido y mucho más frenético, y parece emanar desde toda la sala principal. Me doy cuenta de que quien quiera que lo esté provocando, no puede ser humano. Ningún humano se podría mover así. ¿Qué carajos? Grito finalmente. Después de eso, todo el golpeteo se detiene. El ambiente sigue en calma por un rato, y luego escucho una serie de pasos más tranquilos en dirección a la puerta del sótano. La puerta se abre ligeramente, y los pasos se congelan una vez más. Presto atención a mi respiración por los siguientes 3 minutos, y suspiro, creyendo que terminó. Resulta ser que algo más también estaba escuchando. De repente, las pisadas descienden por las escaleras, y vuelco la silla en la que estaba sentado por la prisa de levantarme. Comienzo a correr hacia el armario más cercano, justo a tiempo para ver la criatura grotesca y desprovista de cabello que baila hacia mí con sus 4 patas, haciendo sonar sus pies inflamados en un ritmo fascinante. Entro en el armario y cierro la puerta de golpe. Una pausa de medio segundo, y escucho el mismo ritmo desde el otro lado del armario. Solo continúa y continúa, persistiendo sin pausas, sin descanso, sin alivio. Ha estado en ello por horas, y yo me encuentro intentando seguir el ritmo de la canción con el chasquido de mis dedos. Pero entonces, así de súbito como inició, todo acaba. Espero por unos momentos, y luego miro hacia afuera. Se ha ido. Me tumbo en mi silla y enciendo la lámpara a un lado. Estoy a salvo. Me relajo y pienso unos minutos, y de la nada noto a mi pie golpeteando el suelo. Quizá la canción no es tan mala, casi me gusta lo suficiente como para bailarla. Y así retiro mi cuerpo de la silla, y empiezo.
palpitaciones. El jardín de los Espinoza era grande y extenso. Se podía disfrutar como si se tratase de una casa de campo. En este jardín acostumbraba verse al pequeño Samuel jugando a las escondidas, rebuscando debajo de las rocas o simplemente corriendo. La mamá de Samuel, Teresa, disfrutaba ver crecer a su hijo y de su gran casa en las afueras de la ciudad. Una tarde, el niño manifestó un fastidio en su brazo izquierdo. Decía que se movía. Su madre le observó detenidamente su brazo y vio cómo este tiritaba como si palpitara. En el hospital le dijeron que era algo pasajero, algún golpe que tuvo, y que se le quitaría en un par de semanas. Pero las palpitaciones no se iban, se intensificaban. Ya no solo era su brazo, sino también su hombro y su pecho. Los doctores no podían encontrar la causa. Le sacaron placas, ecografías y cuanto examen se les ocurrió, pero no hallaron nada anormal. El niño se encontraba cada vez más débil y parecía falto de atención. Una tarde de febrero, finalmente dijo que quería estar en su casa, jugar en su jardín. Que ya no soportaba ese hospital en el que había estado más de 7 meses. Una vez en su casa, el niño pasaba sentado en el jardín observando el horizonte atentamente, como alejado de ese mundo. Las palpitaciones eran visibles. Parecía que su cuerpo se retorcía por dentro. Pero Samuel ya no se quejaba, solo pedía estar en su jardín y se molestaba cuando lo alejaban del mismo. Hubo una noche en que Teresa se dispuso a regresar a Samuel para que durmiera, pero este ya no respondía y vio sus ojos fríos, sin vida, aún apuntando al horizonte. Durante el entierro del pequeño Samuel, Teresa no dejaba de llorar, pues todavía había tenido las esperanzas de que se recuperaría. Justo cuando estaban echando la tierra sobre el ataúd, Teresa juró que su hijo aún vivía, diciendo que escuchaba las palpitaciones provenir de su tumba. Una tarde de lluvia mientras Teresa observaba el jardín, en el mismo lugar donde se sentaba Samuel, notó a lo lejos a alguien corriendo, saltando y girando por la tierra. Ella corrió por todo el jardín y vio a Samuel allí, riendo, vistiendo la misma ropa con la que fue enterrado. «Samuel», gritó Teresa, rebosante de felicidad. «Sabía que aún vivías. Por favor, perdóname por enterrarte. Vuelve a mi lado». Teresa no pudo completar la frase, ya que observaba aterrorizada el lugar donde se encontraba Samuel. El cuerpo del niño palpitaba con mucha fuerza y por diversas partes. Parecía como si tuviera cientos de corazones, cuyos latidos se podían escuchar desde donde ella se encontraba parada. Y allí, Teresa observó claramente a unos gusanos largos y gordos que se agitaban y palpitaban con fuerza. Todo el cuerpo de Samuel estaba lleno de ellos, y todos palpitaban y se trasladaban dentro y fuera de su piel. El niño miró a su madre con una sonrisa enorme y corrió fuera del jardín, hacia las colinas. La tundra. Los nativos de estos lugares dicen que hay una tundra justo al norte de aquí, la cual es habitada por espíritus benevolentes. Estos espíritus le conceden una revelación a todo aquel que los visite cuando el sol haya desaparecido por completo, dejando al mundo en oscuridad. Conduje hasta la enorme envergadura de hielo y esperé con la intención de darle un vistazo afuera lo que fuera que esta gente veneraba. Ellos envían a sus hijos a la tundra en la víspera de su 15º cumpleaños, envueltos en pieles de animales para impedir que se congelen, con la intención de solicitar una audiencia con los espíritus. Una vez que esta ha finalizado, los niños corren a casa para compartir la experiencia con sus padres. A partir de ese momento, son considerados adultos por todos en el pueblo. Las parejas comprometidas también visitan la tundra antes de su boda. Los invitados se quedan en vela toda la noche hasta su retorno, ya que, al regresar, la pareja decidirá si continuarán con su matrimonio o lo abandonarán. Los más ancianos visitan la tundra cuando se encuentran muy enfermos, y frecuentemente empeoran su condición por pasar toda la noche allí. Sin embargo, cuando regresan, la mayoría de las veces lo hacen con un aire de serenidad. Así que esperé, curioso por descubrir qué clase de fenómeno podría inspirar a las personas tan poderosamente. Esperé por horas, abrigado con mi parca y sentado en el capó de mi camioneta. Esperé hasta que sentí que moriría congelado. Pude escuchar al espíritu antes de que pudiera verlo. Un crujido en la nieve me hizo voltear. Un hombre encorvado con la piel grisácea estaba parado a solo unos metros de mí. Me miraba con unos ojos tristes, amarillentos. Respiraba pesadamente y uno de sus brazos lucía como si hubiese sido destrozado y dejado sin tratar, provocando que sanara incorrectamente. Trozos de carne mal cicatrizada cubrían sus débiles piernas.
El hombre me miró quizá por unos 10 segundos antes de desaparecer de un momento a otro. Volteé hacia todos lados, buscándolo, pero se había ido. Al acercarme hacia donde había estado, encontré un par de huellas ensangrentadas en la nieve. Lleno de temor, me subí a mi camioneta y me dirigí al pueblo tan rápido como el hielo me lo permitió. Algunos pueblerinos me estaban esperando cuando llegué, pues se habían enterado de que salí hacia la tundra y sentían curiosidad por lo que podría pasar. Salí rápidamente de mi camioneta y corrí hacia el pueblerino más cercano, exclamando: ¿qué tienen de benevolente esos espíritus? ¿Qué es tan inspirador acerca de ellos? ¿Qué fue lo que viste?, preguntó el hombre con una mirada que remedaba el temor en mis ojos. Vi a un sujeto terriblemente desfigurado y extremadamente enfermo. Le grité mientras los demás pueblerinos se echaban hacia atrás. ¿Por qué? ¿Qué significa? Los espíritus solo muestran una cosa, me explicó el hombre: muestran a sus visitantes dentro de un año en el futuro. El sótano. Me encontraba solo en casa durante el fin de semana, trabajando, mientras que mi familia había salido de vacaciones. Eran cerca de las 2 de la madrugada y me desvelaba viendo una película de terror en la oscuridad de mi sótano. Tenía la intención de realmente asustarme y ver qué tanto miedo podía resistir, aunque sabiendo que estaba seguro en mi hogar. Fue entonces cuando escuché el ruido de pisadas en el piso de arriba. Eso era una molestia frecuente cuando mi familia estaba en casa. Cada vez que pasaban por el pasillo principal, y a un lado de la puerta del sótano, escuchaba sus pisadas. En esta ocasión, el miedo me abordó al instante que percibí el sonido. Mi reflejo fue apagar el televisor inmediatamente. Quienquiera que fuese, no habría alcanzado a ver ninguna luz. Escuché la perilla de la puerta del sótano girar y la puerta abrirse en lo que permanecía inmóvil en oscuridad absoluta. Me moví muy lentamente para no emitir ningún sonido y me posicioné detrás de nuestro gran televisor. Mientras me acercaba a él, centímetro a centímetro, noté horrorizado que su pantalla negra conservaba un débil brillo. Escuché pisadas bajando por las escaleras alfombradas pero ruidosas. Me congelé en mi escondite, escuchando. Por varios largos minutos, no oí nada. ¿Sería que el intruso vio el brillo del televisor, o este se había desvanecido a tiempo? ¿Se encontraba de pie intentando escucharme en la más pura oscuridad? Me pareció haberme quedado ahí, en completo silencio, por un lapso interminable. Mi pánico comenzó a desvanecerse y ya podía pensar con mayor claridad. ¿Realmente había escuchado un intruso? El sótano estaba tan callado que el silencio en sí comenzaba a herir mis oídos. De haber un intruso, tenía que seguir en el sótano, puesto que las escaleras crujen y la perilla rechina, y no fue capaz de evitar el ruido en ningún momento al bajar. Empecé a contar en mi cabeza, tratando de pasar el tiempo, mientras caía baba desde mi boca sobre la alfombra. No me iba a arriesgar a delatar mi presencia tragando. Conté hasta 60 segundos, 2 veces, 3, 30 veces, 60. Para entonces, mi miedo se había ido y estaba más confundido que otra cosa. Estimé que había pasado en la oscuridad por más de 2 horas y aún no escuchaba nada. De haber un intruso, nada tenía sentido. Finalmente, decidí que tenía que moverme. Si no hacía nada, el sol saldría y brillaría a través de las pequeñas ventanas del sótano. Y lo que era peor, estaba empezando a oler algo horrible y empalagoso. Lentamente, siempre muy lentamente, gateé hacia las escaleras apoyándome en la pared. Si alguien estaba parado en la oscuridad, debería ser capaz de rodearlo y de alejarme por medio de las escaleras. Justo cuando me acercaba a las escaleras, hubo un gran estrépito, como de algo cayendo o colapsando sobre el suelo. Fue en ese momento que me precipité hacia las escaleras, corriendo hacia la puerta del sótano y luego a mi puerta principal completamente abierta. Ahora, seguro de que alguien estaba en mi casa, llamé a la policía con mi teléfono celular y observé mi hogar desde la distancia. La policía llegó. Revisaron el interior de la casa y luego volvieron para interrogarme con un semblante severo. Habían encontrado un cuerpo en la casa. Mi vecino anciano, quien pareció haber muerto de un infarto. Sus sospechas eran que yo debí de haber dejado la puerta principal sin seguro, y él recorrió mi casa mientras moría, buscando ayuda. Al principio me sentí pésimo, creyendo que me había escondido en la oscuridad de un pobre viejo que literalmente se moría a metros de distancia. Luego se me ocurrió. ¿Qué diablos había sido ese fuerte ruido de algo cayendo? Eso último que me hizo correr despavorido hacia las escaleras y fuera de la casa. Le pregunté a la policía y me lo confirmaron.
La puerta trasera de mi casa había sido forzada, y junto a ella encontraron las huellas lodosas de pies descalzos. De alguna forma, por alguna razón que nunca sabré, había alguien más en el sótano con nosotros, silencioso, esperando y escuchando en la oscuridad encima del cadáver fresco del anciano. Su protección. En cada pueblo y ciudad sobresaliente hay una casa de la que no existe registro oficial, y cuyas ventanas han estado entabladas por más tiempo de lo que cualquiera podría recordar. No hay rastros de los antiguos inquilinos, si alguna vez hubo, y ninguna organización o individuo reclamará la propiedad del terreno sobre el cual se sostiene. Al irrumpir en la residencia, siempre por la parte trasera, a través de una ventana corrediza de planta baja, pues nunca debes tocar las puertas exteriores, distinguirás de entre el polvo señales de que ha permanecido inhabitada por mucho tiempo. Una caja de cartón aplanada, el catre de un niño dado vuelta, una alfombra desgastada. Invariablemente, siempre habrá un colchón doble en el dormitorio principal. Pero lo que no verás serán ratas y cucarachas o desperdicios de animales. Las plagas saben bien que no tienen permitido estar ahí. Estos son sus espacios sagrados. La primera vez que vayas, lleva solamente lo que necesites para poder entrar en la casa. Luego, ubica el dormitorio principal, ponte en el centro y dibuja un círculo continuo en el polvo alrededor de tus pies. Hazlo de al menos 1 metro de diámetro para estar seguro. Mira hacia la entrada, y di en voz alta: deseo hacer un sacrificio. ¿Aceptarás la ofrenda? Entonces sal de ahí tan rápido como sea posible. No debes regresar hasta la siguiente noche. Esta vez, lleva clavos, un martillo, una botella vacía de 1 litro de capacidad, un cuchillo grande y afilado, y una antorcha. Entre de la misma manera que la vez pasada. ¿Recuerdas el colchón en el dormitorio principal? Alguien estará durmiendo allí. No tienes que preocuparte con que se despierte. Ella se ha encargado de eso por ti. Gira al durmiente hasta ponerlo boca arriba y córtale su vena yugular, asegurándote de recoger tanta sangre como sea posible. Tendrás que derramarla en el piso de cada habitación, incluyendo esta, con el cuidado de que te quede un poco al final. Cuando hayas terminado, sal de la misma manera en la que entraste y pon de vuelta los tablones. Para esto necesitas el martillo y los clavos. Ve a casa caminando. No hables con nadie en el camino. Cuando llegues, vierte en tu mano derecha un poco de la sangre que queda y embárrala sobre la manija de tu puerta antes de entrar. Luego acuéstate. Si aún te ha quedado sangre, tendrás que derramarla en cualquier pavimento de la ciudad sin permitir que caiga por algún desagüe. El cuchillo no debe ser usado nunca más, y debes enterrarlo. No te molestes en cubrir tus huellas. Cuando salgas de tu casa al día siguiente, la sangre en tu puerta habrá desaparecido y el homicidio que has cometido no tendrá repercusiones. Desde el momento en que abandones su templo, ninguna evidencia de ADN podrá inculparte nunca más. La ley bordeará tus pisadas sin tocarlas. Ante las cámaras, tu cara será una mancha borrosa. Ahora estás bajo su protección. Solo asegúrate de encontrar la casa correcta. Mi pabellón. He trabajado en un hospital psiquiátrico penitenciario por 10 años ya, y sinceramente puedo decir que no cambiaría mi empleo por nada en el mundo. Con esfuerzo, cualquier rehabilitación es factible, y creo que la justicia verdadera puede ser servida. Recuerdo vívidamente mi primer día, cuán aterrado estaba por hacer la jornada nocturna, cuán intranquilo me ponía al caminar ese corredor largo, oscuro y silencioso. Nunca se te olvida la frase que escuchas en tu primer día: vista abajo, sigue derecho. Este es un hospital bastante viejo y pequeño, diseñado para un tipo especial de pacientes. Sin puertas, sin vidrio, solo barras. De hecho, se cree que el pabellón como tal está encantado. Los pacientes describen a un demonio que merodea las celdas por la noche. Pero esto es solo algo que se les dice a los reclutas nuevos. Hoy día, puedo identificar cuáles reclutas se quedarán y cuáles no. Me intriga ver la manera tan fresca en la que reclutas nuevos manejan ciertas situaciones, y cuán apasionados son para rehabilitar lo innombrable. Necesitas esa pasión que yo tengo. No quiero entrar en detalles por respeto a la dignidad de algunas personas, pero digamos que he visto a más reclutas irse que quedarse. En este momento, me encuentro en mi jornada nocturna junto a otro guardia, viendo los expedientes de los pacientes una y otra vez. Esta es la parte aburrida. Me gusta ordenar los folders según la gravedad de los crímenes. Se ha vuelto mi segunda naturaleza ahora.
Te podría enseñar algunos expedientes que fácilmente te harían estremecerte si fueras un recluta nuevo. Estos pacientes están en mi pabellón. Son extremadamente frágiles pero increíblemente peligrosos. Si planeas ayudarlos, siempre debes tener eso en mente. Tomo mis llaves y me adentro en el infame corredor, cerrando la puerta detrás de mí. Está insoportablemente silencioso y oscuro. La única luz sale de las pequeñas hendiduras que hay en cada celda. Esta es la parte que muchos reclutas no pueden tolerar. La atmósfera es intensa, es esencialmente un túnel de ladrillo desgastado con una fila de animales enjaulados siseando, murmurando, llorando. Sigo derecho y me siento en el suelo, viendo hacia la última celda oscura. ¿Qué son esas marcas que has tallado en la pared, Martínez? ¿Por qué no se acerca a las barras, oficial? Apenas puedo verlo sentado ahí en la oscuridad, susurró esto desde lo que pareció ser el fondo de la celda, pero no puedo estar seguro. Solo hay unos cuantos pacientes aquí, por lo que generalmente está silencioso y sofocante. Estoy bien aquí. ¿Esos son los nombres de tus víctimas, Martínez? No hay respuesta. Se está escondiendo en algún rincón oscuro, lo único que puedo ver con la luz son los rasguños en los ladrillos de la pared y en su cama. ¿Cómo voy a saber qué tal te encuentras si no me hablas? Abro su expediente y comienzo a leer datos cada tanto tiempo. 2 niños fueron secuestrados de su hogar por la noche y ahogados. Mira lo que le hiciste a sus rostros. ¿Te son familiares ahora? Una familia abusiva no es excusa. Sé lo que tu padre te hizo. Puedo escuchar un débil murmullo proviniendo de su celda mientras le recuerdo su infancia. Yo no hice nada. Pero lo hiciste, es por eso que lloras al dormir. ¿Qué es lo que te dicen? Estaremos juntos pronto. Los observé por meses. Sus sollozos se están poniendo peor y puedo oír que se mueve, casi como si estuviera gateando por el suelo frío de su celda de un extremo a otro. Su voz está comenzando a irritarme. Pero no irás al cielo, Martínez. Sí lo haré. Ya me siento muerto, me sentí muerto esa misma noche. No estás muerto, Martínez, no estás muerto en lo absoluto. Ten. Deslizo un espejo por debajo de su celda y oigo cómo sus sollozos se vuelven murmullos frenéticos. Aruña las paredes llorando en agonía mientras sigue con su palabrería de mal gusto. Silencio. Cállate. Míralo. Mira tu rostro. Arráncala, Martínez, arráncate tu lengua y úneteles. Retrocedo mientras escucho su insoportable llanto. Prestando más atención, puedo oírlo murmurar y maldecir con los dientes apretados mientras leo su expediente cada vez más rápido. No puedo. No quiero. Si quieres, Martínez, ya casi lo logras. Te di un espejo. Usa eso. Tras 10 extenuantes minutos, todo había terminado. Levanté el expediente y me regresé, golpeando mi porra contra las barras de las celdas mientras me iba. Oh sí. No cambiaría mi trabajo por nada en el mundo. Interferencia. Permítanme comenzar diciendo que esta es una historia real de mi infancia, y si visitan la gran biblioteca en el centro de la ciudad de Nottingham y echan un vistazo a los registros de periódicos, encontrarán información acerca de los eventos que aquí se detallan. Esta historia ocurrió hace unos 15 o 16 años. Yo solo tenía 7 años de edad en ese entonces, y mi primo David 9. Él se había quedado conmigo mientras su madre estaba de viaje asistiendo a un familiar enfermo. Como era hijo único, no tenía muchos juguetes y mi Sega Genesis estaba averiado, así que no teníamos mucho que hacer que fuera entretenido. Nuestra rutina consistía en ver dibujos animados en nuestra televisión por cable, seguido de David contándome historias de terror cuando se hacía de noche. Mi madre, queriendo que hiciéramos algo más activo, decidió comprar un par de walkie-talkies para que jugáramos con ellos. Nos lo pasamos muy bien jugando a ocultarnos en el bosque mientras que uno trataba de encontrar al otro mediante el walkie-talkie. Sin embargo, como éramos niños, no nos daban permiso de estar afuera hasta muy tarde, así que teníamos que regresar a las 6. Al llegar, cenábamos y guardábamos los juguetes, con la excepción de los walkie-talkies. David dormía en la habitación para huéspedes y yo tenía mi propia habitación. La idea era hablar por los walkie-talkies hasta quedarnos dormidos. Fue entonces cuando lo escuchamos, alrededor de las 11 de la noche. Nos habíamos estado contando historias de terror por horas.
De repente, mientras David me contaba la historia de un monstruo que supuestamente rondaba el mismo bosque en el que habíamos estado jugando, su voz se cortó y fue sustituida por el sonido de estática que los walkie-talkies usualmente producen cuando la persona que está transmitiendo suelta el botón que se utiliza para hablar. Esperé unos segundos a que David reanudara su historia, cuando oí un débil murmullo procedente del pequeño altavoz. Qué raro, pensé. El altavoz seguía emitiendo estática, pero definitivamente podía escuchar algún tipo de movimiento y una voz. Luego se pudo oír un llanto entre la estática. Esto era muy escalofriante para mí, así que me bajé de la cama y corrí al cuarto de David. Él estaba sentado en la cama también escuchando a su walkie-talkie. El llanto se hizo más fuerte. ¿Qué es eso?, me preguntó David. Pensé que me estabas jugando una broma. Cuando le dije que no era así, su rostro se puso pálido. Apagó el suyo. El sonido aún era emitido por el walkie-talkie que sostenía en mi mano, por lo que era imposible que mi walkie-talkie estuviera recibiendo el sonido del suyo. Esto da miedo, dijo David. El llanto y los murmullos entre la estática parecieron escucharse más claramente. Apagué el mío también y regresé a mi habitación. Ideas de todo tipo se me cruzaron por la cabeza. Tal vez estábamos recibiendo sonidos del más allá. Tal vez mi walkie-talkie simplemente se había averiado y produjo sonidos extraños que parecían llantos y murmullos. Traté de no pensar en ello y me fui a dormir. Pero al día siguiente fui despertado por un estallido que parecía provenir de la planta baja. Bajé rápido por las escaleras, encontrándome con mi madre y David mirando por la ventana de la sala hacia la casa de la vecina. Una gran camioneta de policía estaba estacionada afuera y nuestra vecina, Jessie, era escoltada por varios oficiales. Iba gritando insultos e incluso trató de escapar en un momento, antes de ser esposada e introducida en la parte trasera de la camioneta. Estábamos impactados por lo que habíamos visto, y en general confundidos. Jessie era nuestra vecina nueva, quien recientemente se había mudado a la casa de a la par con su bebé luego de que nuestro antiguo vecino muriera por la edad. Había sido muy reservada y, hasta donde sabíamos, era muy tranquila. No parecía ser el tipo de persona que sería arrestada por algún motivo. No fue hasta el día siguiente, cuando leímos el periódico, que nos enteramos de lo que había pasado. Jessie asesinó a su bebé luego de que, supuestamente fue víctima de las horribles apariciones de un anciano que la había estado atormentando por semanas, y finalmente había perdido la razón. Sin embargo, esta no fue la parte inquietante. La parte inquietante fue el hecho de que el monitor de bebés, ubicado en la sala donde ocurrió el asesinato, estuvo encendido. Mi primo y yo lo escuchamos todo. Nunca más. Tenía 17 cuando llegó. 17 largos y dolorosos años de vivir con mi madre abusiva. Fue alrededor de la medianoche, y mi madre ya estaba dormida, así que, cuando dieron los 3 golpecitos en la entrada principal, tuve que ser yo el que contestase. Una niñita de aspecto extraño esperaba del otro lado, con mejillas pálidas y sin color, cabello rubio arreglado en trencitas, un vestido de color rosa con los pliegues algo rotos, pies descalzos y ligeramente azules por el frío de invierno, y ojos negros. Profundos y penetrantes ojos negros. La hice pasar, pensando en lo muy mal vestida que estaba. No fue hasta después que me pregunté por qué no estaba temblando, ni siquiera me había preguntado por qué estaba ahí en primer lugar. La llevé a la sala de estar, envolviéndola en una manta gruesa que mi abuela tejió. La sostuvo, aunque no parecía afectarla, y sonreí. ¿Cómo te llamas, cariño? Dejó pasar un largo silencio, durante el cual estuvo mirándome fijamente. Empezaba a sentirme incómodo por su oscura mirada, cuando abrió los labios y habló en voz baja. Lacey Morgan. Asentí con la cabeza, sonriendo de nuevo. Puedes quedarte aquí por hoy, Lacey, le dije, señalando el sofá. Se acurrucó, con sus ojos negros todavía en mí, y regresé a mi habitación. Esa noche dormí profundamente, sin preocuparme de los maltratos de mi madre o de la extraña niña en mi sofá. Cuando llegó la mañana y caminaba hacia la cocina, fui recibido por una taza de café presionada contra mi hombro. Di un leve grito de dolor, mirando a mi madre. ¿Qué diablos has hecho? ¿Por qué el sofá está así de sucio? Me gritó, confundiéndome sobremanera. Tras dar un vistazo a la sala de estar, me di cuenta de que Lacey se había ido, y la única prueba de que estuvo ahí era la mugre de sus pies o vestido. Me hice responsable, ganándome un fuerte golpe en la mejilla, y luego me fui a la escuela. Estando ahí, escuché algo que me produjo escalofríos.
Lacey Morgan fue hallada muerta ayer por la noche. Pasé el día a la expectativa de oír más noticias sobre el tema, pero no las hubo. Al llegar a casa, sin embargo, estaban dando un reportaje de ello por la televisión. Lacey Morgan, de 6 años de edad, fue declarada muerta ayer a las 7 de la noche. Su cuerpo fue localizado en el patio trasero de su casa, enterrado allí con su vestido rosa. Aún no ha habido señal de su madre, Marissa Morgan, quien es sospechosa de ser la asesina en vista de su historial de abusos para con su hija. De repente, una foto de Lacey apareció en la pantalla. Lucía muy similar a cuando la conocí. Su cabello rubio en trenzas, vestido rosado, cara pálida. Solo que sus mejillas tenían más color, y sus ojos eran celestes. Para muchos, esto podría no ser muy importante, pero para mí lo era. Ella murió antes de llegar a mi casa. Murió horas antes. Traté de ignorarlo, yendo directamente a mi habitación para hacer mis deberes. Ese día, me fui a la cama temprano para no tener que ver a mi madre. Fue alrededor de la medianoche cuando me desperté ante el contacto de dedos fríos acariciando el moretón en mi mejilla. Suspiré, apoyándome en la pequeña mano. Nunca más, murmuró Lacey, antes de que su mano desapareciese. 10 minutos más tarde, escuché a mi madre gritar. Corrí hacia su habitación, casi desmayándome por lo que veía. Mi madre se sacudía violentamente en la cama. Una pequeña criatura había enterrado su rostro en el pecho de ella. Podía oír el desgarre de la carne y los gritos de mi madre acrecentando su volumen. Deseé no haber despertado. Me hice creer que no lo había hecho. Pero lo hice. Por lo que, cuando Lacey se retiró del enorme agujero en la cavidad torácica de mi madre, tuve una vista excelente de sus afilados dientes brillando en la oscuridad. Brillando, embarrados de la sangre de mi madre. Me sonrió inocentemente por un momento, antes de arrancar rápidamente la yugular de mi madre. Esa vez me desmayé. Cuando volví en sí, me encontraba en mi cama. Me dirigí al cuarto de mi madre impulsado por una curiosidad morbosa. Después de abrir la puerta, noté que el cuarto estaba vacío y la cama hecha con esmero, como si mi madre se hubiese ido a trabajar más temprano. Las únicas rarezas eran sucias huellas de pequeñas pisadas, y la ventana abierta, demostrándome que Lacey había estado ahí realmente. Nunca vi a mi madre de nuevo, y nunca la extrañé tampoco. Eventualmente, me casé, y tuvimos una niña juntos. La llamé Lacey. Hace poco, he notado que la hija de los vecinos tiene todo tipo de cicatrices y moretones en sus brazos. He estado pendiente de la actividad en su casa, y el otro día vi algo raro. Una pequeña niña corriendo descalza por el patio trasero. Fue alrededor de la medianoche, así que no puedo estar muy seguro, pero creo que me miró con sus enormes ojos negros. Y podría jurar que articuló 2 palabras en mi dirección. Nunca más. Arriba. ¿Sabes lo que es un Cordyceps? Hasta hace 20 minutos, yo tampoco lo sabía. Es una familia de miles de tipos diferentes de hongo que crecen alrededor del mundo en varias junglas y bosques tropicales. Lo terrible de estos hongos es que son parasitarios, crecen en otros animales. Una hormiga se encuentra con algunas esporas y luego estas se apoderan de sus órganos vitales, comenzando por el cerebro. En algún punto, la hormiga comenzará a mostrar los síntomas, quedando separada en un mismo lugar, tiritando o caminando en círculos. Si un miembro de su colonia la ve en este estado, la hormiga es conducida lejos de la colonia y exiliada. Cuando ya casi se termina todo para ella, la hormiga trepa lo más alto que puede sobre las lianas de la jungla y asegura su cuerpo ahí. Muere finalmente, y el hongo emerge de su cabeza como un fruto maduro. Ese hongo comienza a liberar sus propias esporas después de un tiempo, dejando el momificado y roto cadáver de la hormiga bajo su tallo, con sus cavidades oculares llenas de hongo seco. Les digo esto porque, anoche, mientras estaba en el techo del edificio donde vivo, hallé el cadáver de mi hermano. Él había vuelto después de estar 18 meses en las Filipinas por servicio militar, y se quedaría acá al menos 3 días. Era la primera vez que lo veía desde que regresó. Mis padres me llamaron anteayer para decirme que venía en camino hacia mi casa. Me dijeron que se había quedado en su cuarto desde que llegó, y que de repente se había levantado, diciendo que iba a salir para visitarme. Pensaron que estaba ebrio. Yo supuse que nunca llegó. A juzgar por su olor, debió de haber subido directamente al techo y murió ahí. Yo estaba terminando un cigarrillo, abrumado por la ansiedad y con mi cabeza palpitando. Cuando el olor del humo se desvaneció, sentí una oleada de podredumbre en el aire caliente. Me tomó unos minutos encontrarlo, boca abajo, con su cara sobre un tragaluz.
Una columna delgada y gris se levantaba indiscretamente desde la base de su cráneo y una cascada congelada de raíces salía de las cuencas de sus ojos y de su boca. En la punta del tallo había un cúmulo de pequeños jirones despidiendo polvo blanco. Las esporas habían flotado a la deriva por el norte del edificio durante todo el día, mi lado del edificio. Bajé a mi apartamento para llamar a la policía. Mi dolor de cabeza estaba convirtiéndose en una jaqueca febril. Entré a mi apartamento y, al instante en que traté de levantar el teléfono, el dolor estalló en mi cabeza, tanto que casi me desmayo. Desde entonces, he tratado de alcanzar el teléfono 3 veces, pero nunca consigo poner mi mano sobre él. Lo mismo ocurre cuando me levanto e intento salir de la habitación. Siento como si espinas de hielo se incrustaran en mi cráneo, y mis miembros se tensan y tiemblan. Las hormigas, en sus últimos momentos, trepan a lo más alto que pueden llegar. Esto es para que la espora se esparza sobre la colonia que está debajo. Al final, el parásito controla a la hormiga casi inteligentemente. Ahora el dolor es casi cegador, y un nuevo pensamiento ha ido apareciendo rítmicamente en mi cabeza como si fuera una grabación que se repite. Arriba. 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 Conjuntamente con esto, veo la imagen del edificio donde está mi oficina. Es más alto que el de mi apartamento, el lugar más alto en el que puedo pensar. Me siento mareado, tengo la vista nublada y el bulto en la parte trasera de mi cuello es del tamaño de un durazno, con la piel estirada y brillante, pero creo que puedo llegar hasta ahí. Arriba. No. Estoy enfermo. Necesito ayuda. El edificio vuelve a aparecer en mi mente. El viento frío. El techo y el cielo. Estas imágenes y conceptos alivian el dolor mientras pasan por mi mente. Creo que puedo llegar ahí. Arriba. Arriba. Si vives en el centro de Chicago, te recomiendo que te largues de aquí de una puta vez. Mi chica. Su nombre es Jessica. Tiene 26 años, y es mi chica. Nunca había creído en el amor a primera vista hasta que la conocí. Fue un día lluvioso de septiembre del año pasado. Estaba sentado en la parada del autobús esperando que la lluvia parara para continuar mi caminata al apartamento, cuando tomó asiento en la banca a mi lado con su periódico. No pude evitar mirarla por un momento demasiado largo. Creo que sintió que estaba mirándola, porque me vio con sus grandes ojos azules. Me enamoré de ella inmediatamente. Hablamos por un rato. Se veía nerviosa porque su autobús estaba atrasado. Acabó llegando 10 minutos después, y me metí en él con ella para que pudiéramos continuar nuestra conversación. Nos llevamos bien enseguida. La vi bajarse en su parada, caminar hasta su casa y entrar. Luego caminé al apartamento con mariposas en mi estómago. Me mudé con Jessica unos 2 meses después de conocernos. Ambos éramos muy felices. Ella solía cantar tan hermosamente cuando se preparaba para el trabajo por las mañanas, cuando cocinaba la cena, cuando llegaba a casa, cuando se preparaba para ir a dormir. Sentía mariposas de nuevo cuando sonreía. Nunca imaginé que podría ser tan feliz. Hacíamos todo juntos. Íbamos al cine, corríamos en el parque y amaba mirarla jugar videojuegos. Nunca había sido un fanático, pero mirarla jugar siempre era muy divertido. La vida se veía tan perfecta. Así fue hasta que su madre falleció 3 meses después de que me mudé. Jessica empezó a aislarse luego de eso. Se volvió deprimida, tanto que pasaba días en su casa sin moverse, sin dormir. Cuando dormía, gemía suavemente y balbuceaba cosas sin sentido, despertándose en pánico. Nuestra casa ya no contaba con el eco de su hermosa voz. Fue reemplazada con los sonidos de su llanto, desde lloriqueos gentiles hasta horas de sollozos agudos. Su dolor podía escucharse desde cada cuarto de la casa. Casi nunca se iba, y sus amigas dejaron de venir. Se negaba a abrir la puerta cuando tocaban. Se encerró en la habitación. Me daba demasiado miedo dejarla sola, así que llamé a mi jefe y renuncié. Nunca le conté, pero nunca preguntó. Me sentía atrapado. No podía irme. No podía comer. Dormía 4 horas por noche, con suerte. Demonios, si tenía que ir al baño, lo aguantaba hasta tener miedo de hacerme encima. Si no estaba supervisándola, ella quizá. No quería pensar en lo que podría hacer. Ahora trato de seguir con la vida y tener una actitud positiva. Vivo con el amor de mi vida, y cuando duerme, me acurruco con ella y sostengo su mano mientras la abrazo, esperando que quizá mi tacto la reconforte. En estos últimos meses, Jessica se ha vuelto paranoica. Clama que está siendo observada por el fantasma de su madre. Va cuarto por cuarto, gritando: «Mamá, sé que estás conmigo».
Por favor, muéstrate. Te extraño mucho. Rompe mi corazón verla y escucharla hablando con cuartos vacíos, pero parece reconfortarla en formas que yo no puedo hacerlo. Parece que puede relajarse más. Debe ser terapéutico. Ha empezado a sentirse bien dejando la cama, y luego al salir de casa. Empezó a cantar de nuevo. Suavemente y con voz temblorosa al principio, pero ahora su voz es casi la misma que antes. No tanto, pero cerca. Cree que al fantasma de su madre le gusta escucharla. Supongo que debo dejarla continuar con su ilusión. Parece que ayuda, y ahora a veces tengo tiempo para salir por aire fresco y comida. Supongo que también me ayuda. Sin embargo, se ha vuelto olvidadiza. Siempre la escucho hablando consigo misma. Juro que puse mis pantuflas junto a la cama, oh, ¿ya me comí ese espagueti? Culpa al fantasma por mover sus cosas, creo. Empezó a volverse más locuaz, hablando por teléfono con sus amigas. Les dice que escucha sonidos en la casa cuando está sola. Dice que tiene que ser su madre cuidándola, ¿cierto? Nunca escucho las respuestas de sus amigas, y nunca pregunto. Solo sigo adelante, mi amor por ella nunca decae. Ayer le dijo a una de sus amigas que encontró un agujero pequeño, casi tan grande como un lápiz, en el techo de su habitación. Mientras paseaba por la casa, encontró al menos uno en el techo de cada cuarto. Escuchó un sonido en el ático, pero se convenció de que solo era un mapache, una ardilla o algo así. Gracias a Dios que no ha venido al ático. Porque no sé lo que haría si me encontrara aquí, cuidándola desde los agujeros en su techo. Giulia Legare. Hace algunos años, estaba pasando el rato con unos amigos, explorando sitios antiguos supuestamente embrujados. Nos encontrábamos en la iglesia presbiteriana de la isla de Eristo, en donde una niña llamada Giulia Legare fue enterrada en el mausoleo de su familia en 1852. La gente relataba que se escuchaban gritos sobrenaturales una y otra vez, pero nunca habían investigado su origen. 15 años después, cuando abrieron la puerta del mausoleo para enterrar al siguiente miembro de la familia que había muerto, encontraron el cadáver de Giulia hecho un ovillo en una esquina cerca de la puerta, con los brazos estirados, como si aún tratase de encontrar la salida. Bueno, mis amigos creyeron que sería divertido cerrar la enorme puerta de piedra conmigo dentro y regresar por la mañana. Esos malditos me dejaron ahí. Intenté abrirla, usando todas mis fuerzas, pero fue inútil, se necesitaron 4 personas para encerrarme en ese lugar. En medio de la oscuridad, me resigné a pasar el resto de la noche ahí. Ahora bien, no me suelo asustar con facilidad. Pero al estar sentado en ese lugar relativamente pequeño, rodeado de una presión emergente que no podía explicar del todo, incluso la simple oscuridad parecía tratar de devorarme. Sentía un peso apretando mi piel desde todas partes, el cual llegaba a dificultar mi respiración. Me senté en la oscuridad por lo que me pareció horas. Entonces escuché los arañazos. Fueron débiles al inicio. Estaba seguro de que era mi imaginación, pero se hicieron cada vez más fuertes a medida que el tiempo pasaba. Me acurruqué en una de las esquinas opuestas a la entrada y traté de cubrir mis oídos, pero nada podía detener esa cacofonía ruidosa. Luego, un grito fuerte hizo eco en la oscuridad, un lamento descontrolado lleno de temor y angustia. Los arañazos se detuvieron y, por primera vez, pude distinguir el sonido de una niña gimoteando en silencio. El lamento penoso de alguien sin una pizca de esperanza. Experimenté tal pesar en ese momento, tal dolor, que creo que olvidé cómo se sentía tener miedo. Todo su sufrimiento pareció resonar en mi corazón. Inexplicablemente, empecé a disculparme en voz alta por todo lo que le había pasado. Una parte de mí quería acercarse y sentir un cuerpo al cual abrazar, pero no me atrevía a hacerlo por el temor de encontrar uno realmente. No sé si me escuchó o si siquiera notó mi presencia. El sollozo continuaba y pude escuchar de nuevo el sonido de dedos arañando la puerta de la tumba. Me quedé dormido en algún momento, lo que sentí como un regalo piadoso del destino. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero fui despertado por el estrepitoso golpe seco de la puerta chocando contra el suelo de afuera. Supe por la luz gris que venía desde afuera que el amanecer estaba cerca, así que debí de haber dormido por al menos un par de horas. Me arrastré hacia afuera y me dirigí a un templo pequeño que estaba abierto. Me recargué en la puerta y esperé, nervioso, hasta que mis amigos llegaron. Me les acerqué mientras se reunían alrededor de la puerta, 2 de ellos estaban de rodillas enfrente de ella con expresiones de sorpresa. Había manchas de sangre por todo el interior de la puerta, algunas con pedazos de uñas, muchas sin ellos.
Me imagino que debió de haber gritado cuando se desprendieron de sus manos, pero no estoy seguro. Primero me miraron, luego revisaron mis manos, y luego se miraron nerviosamente entre ellos. Yo estaba cabreado con ellos y les conté todo lo que recordaba para que supieran lo que había soportado esa noche. Finalmente, después de que me llevaran al auto a regañadientes, alguien habló. Mi amigo me dijo. Teníamos miedo de decírtelo, pero mira tu cara. Más tarde me enteré de que muchas veces la gente había tratado de sellar la entrada del mausoleo, lo que incluía candados y cadenas pesados que requerirían de un equipo mecánico para poder quitarlos, pero siempre los encontraban tirados en el suelo junto a la puerta al siguiente día. Esto fue en la década de los 80. Parecía como si una fuerza se asegurara de que nunca se volviera a cometer el mismo error del pasado. Esto es algo por lo cual estoy claramente agradecido, pero hasta este día se me hielan los huesos cuando pienso en lo que pasó esa noche. Al acercarme desde mi asiento y verme en el espejo retrovisor, noté que había sangre en mi rostro al igual que las manchas que había en la puerta del mausoleo. Tenía líneas rojas en ambos lados de la cara, como si alguien me hubiera puesto sus dedos mientras dormía esa noche, sintiendo el calor de otra persona por primera vez en más de 100 años. Escóndete. El reloj me mira fijamente con sus ojos rojos, señalándome que él vendrá pronto. Siempre viene a la hora de las brujas. Por supuesto, no sabía que la hora de las brujas era a las 3 de la madrugada hasta que le comenté a mi amigo sobre mi merodeador nocturno. La hora de las brujas es el momento de la noche cuando Dios es más débil y todos los demonios y sirvientes del mal vienen al mundo. Pero este hombre no es ningún diablo de 3 cuernos. Se ve viejo y solitario. Le tengo lástima, probablemente fue un vagabundo sin familia ni amigos de los que hablar. Cada noche está ahí, sentado en nuestro jardín trasero. Cada noche quiero ir a hablarle, pero no puedo reunir el valor. Solo se sienta en el columpio de llanta y murmura algo para sí mismo. Afortunadamente, no tengo árboles cerca de la ventana de mi cuarto, ni cualquier otra cosa que pueda bloquear mi visión de él. Mi amigo dice que es una trampa para atraerme afuera. Dice que un niño pequeño como yo no piensa bien tan tarde por la noche. Una carnada fácil para el príncipe de las tinieblas. Quizá mi amigo está en lo correcto. No sobre la parte malvada, pero sí sobre la parte de que es poco seguro. El viejo puede estar loco. No tener hogar debe traerle consecuencias a tu cuerpo. Hoy dormiré. Tal vez mañana por la noche vaya y compruebe si es peligroso o no. La cama se veía tan cómoda que no pude evitar hundirme en ella. El viento estaba soplando muy fuerte afuera, llovía. Pude escuchar como una rama de árbol golpeaba mi ventana. Supuse que el hombre tenía frío y me preguntaba si sería lo suficientemente listo como para conseguir refugio. Mis ojos se sentían pesados en extremo, pero el golpeteo no me permitía dormir. Miré directamente a la oscuridad, cuando un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No hay un árbol junto a mi ventana. Me quedé acostado en la cama y observé la ventana en el otro lado de mi cuarto. No sabía qué podría ser. Hoy era noche de luna llena, ¿qué me había dicho mi amigo sobre la hora de las brujas? ¿Que todos los demonios salían? ¿Y hoy era luna llena? Doblemente malo. Las sombras en mi habitación comenzaron a juntarse alrededor de mi cama. Un pensamiento pasó por mi mente, sombras. Miré por la ventana. Ahí, a través de la cortina, distinguía la silueta de un hombre. Un nuevo miedo me recorrió, uno que no era tan ridículo como las criaturas de la noche. El hombre demente que estaba afuera, quizás sí era el príncipe de las tinieblas después de todo, como había dicho mi amigo. No, me estaba comportando como un niño de 6 años en vez del adolescente que era. La razón volvió a mí. De seguro quería refugiarse del clima y me vio a través de la ventana, así que se trepó al costado de la casa para llamar mi atención. Pero mi corazón latía fuera de control, su ritmo era un completo caos. Aunque el miedo me tenía paralizado, necesitaba saber qué estaba del otro lado de la cortina. Una lucha entre la supervivencia y la curiosidad se desató en mí. La supervivencia ganó. Me tapé por completo con las cobijas y recé con todo mi corazón. Pedí una señal que me indicara que iba a sobrevivir la noche. Dios me hizo saber que estaba escuchándome con un sonido de golpeteo en la puerta de mi alcoba. Un ritmo lento, en un tiempo constante. No se aceleraba ni se debilitaba. Me senté y escuché por unos minutos. Luego paró. Comenzó un nuevo ruido, no tan rítmico como los dos anteriores. Era el sonido de alguien caminando, alguien que estaba cada vez más apurado, alguien que estaba en mi cuarto.
Los pasos se retuvieron en el borde de mi cama y sentí como dos ojos perforaban la parte trasera de mi cabeza. Pude escuchar gotas cayendo al piso, olí la mugre de sus zapatos. Sentí su respiración en mi nuca, y escuché una voz profunda, quizá muchas voces hablando juntas. Ven conmigo. No quería moverme. Solamente quería esconderme en mis cobijas hasta que se fueran. Entonces él, o ellos, dijeron las palabras que cambiarían mi vida por siempre. No somos de quienes te tienes que esconder, pero si te quedas acá, ellos podrán encontrarte. El uso del plural viniendo de ese hombre me asustó y me confundió. Tenía tantas preguntas, pero primero debía enfrentarme a mis temores, y seguir a esa cosa. Me levanté de mi cama y volteé hacia el hombre. Me miró a los ojos. No, miró a través de mis ojos. De nuevo, las voces hablaron. No nos temas. Te lo mostraremos. Síguenos. Con eso, el hombre se arrojó por la ventana. Me sentí obligado a seguirlo. Cerré mis ojos y fui tras él. 3 pisos es una larga caída para alguien de mi tamaño. Mientras el suelo se acercaba, esperaba descender más y más lento hasta caer perfectamente parado. Esperaba que el hombre estirara sus brazos y me atrapara. Esperaba algo mágico, el sonido de mis huesos quebrándose contra el suelo no era lo que esperaba. Me quedé ahí, con la espalda contra el suelo. Podía sentir la sangre saliendo de mi cabeza y goteando por mi oído. Mi visión se nublaba. Miré a la figura parada frente a mí. Las voces me dijeron sus últimas palabras. Esta era la forma menos dolorosa de ayudarte. Por favor, perdónanos. El único lugar en donde puedes esconderte realmente sin nunca ser encontrado, es la muerte. ¿Cómo hablar con los muertos? Extrañas males. Si decides continuar pese a esto, es bajo tu propio riesgo. Necesitarás una fotografía de la persona, sal, un espejo, una pertenencia de esa persona, en lo posible, una preciada, pétalos de rosa roja, 2 velas y una pregunta cuya respuesta conozcas muy bien y que solo esa persona sabría contestar. Mientras más precisa sea la respuesta a la pregunta, mejor es. Puedes agregar algún amuleto personal que te proteja. Siéntate a oscuras en el suelo, rodeándote en un círculo hecho con sal y pétalos de rosa. Conserva un par de pétalos en tu regazo, puede que los necesites luego. Coloca las velas a cada lado del espejo, de modo que puedas ver tus ojos en el reflejo sin ningún problema. Sé que esto te va a resultar muy difícil, pero es necesario que lo hagas. Intenta no pensar en la pregunta, o por lo menos en su respuesta, hasta que sea el momento de enunciarla. Toca el espejo con una mano y sostén la pertenencia y la foto con la otra. Cierra los ojos. Cuenta hasta 10 y llama a esa persona por su nombre completo. Di el nombre de la persona y, seguido de eso, di, quiero hablar contigo. Hazlo hasta que sientas que la temperatura de la mano con la que estás tocando el espejo disminuya bruscamente. Sí, lo lograste. Hay un muerto en el espejo. Ahora solo debes asegurarte de que realmente sea el que tú deseas. Quita tu mano del espejo, sonríe y saluda cordialmente. Si no haces esto, verás a la persona con la apariencia que tuvo en el segundo previo a su muerte, y la imagen no suele ser muy grata. Ahora puedes abrir los ojos. Frente a ti, en lugar de tu reflejo, encontrarás a la figura de tu ser querido. Controla tu emoción, aún no puedes hablarle de lo que sea. Dile que lo extrañas, pregúntale si realmente es él o ella, te dirá que sí irremediablemente, y hazle algunas preguntas personales fáciles de contestar. Actúa con total confianza, debes aparentar que crees plenamente que aquel espíritu manifestado en el espejo es tu ser querido. Cuando sientas que lo has convencido de que confías en él o ella, suelta la pregunta que tenías preparada. Si tarda en contestar, no contesta o simplemente sonríe, arroja los pétalos de rosa al cristal. Eso te dará tiempo de romper el espejo y estarás a salvo. Cubre los cristales con algo para no reflejarte en ellos, y quema el espejo. No rompas el espejo haciendo contacto con tu piel, ni mucho menos te lastimes mientras lo haces. Le pertenecerás para siempre si tú o tu sangre lo tocan. Si la persona te contesta correctamente, tu experimento ha resultado. Ahora tienes 20 minutos para hablar con la persona y decirle todo lo que quieras. Solo 20, pues no puedes arriesgarte a que alguien del otro lado note lo que estás haciendo. Pasados los 20 minutos, le dirás a la persona que debes irte, no te preocupes por controlar el tiempo, sabrás cuándo decírselo porque comenzarás a escuchar murmullos. Extiende tu mano con su pertenencia y apóyala en el cristal del espejo. Esta se reflejará y tu ser querido tomará el reflejo.
te dará las gracias y se marchará. Si, en algún momento de tu conversación, la persona mira a sus espaldas o te dice que siente que alguien se acerca, termina el ritual ahí mismo, haciendo lo que te expliqué antes. Guarda algunos pétalos de rosas y colócalos bajo la almohada en la que duermas, como última medida cautelar. Luego, duerme tranquilo. Has logrado vencer la frontera de la vida y la muerte. Muerto el perro. Había pocas cosas en la vida de las que Elena estaba segura, sin embargo, de nada estaba más convencida que de su profundo odio por su madre. Solo pensar en esa mujer, que supuestamente debía significar el mundo para ella, le producía jaqueca y una sensación de cólera que tardaba minutos, casi horas, en calmarse. Quizás no era para menos. La madre de Elena era una persona desagradable, de lengua hiriente y a quien le importaba poco otra persona que no fuese ella misma, aunque clamara que su amor por su hija era el más grande de todos. Pero, además de esto, la mujer tenía un demonio propio que la convertía en un ser torpe y agresivo, que se apoderaba de su cuerpo y de su mente en las situaciones más diversas, y que venía envasado en una botella de vidrio. Botella que, tras 30 minutos de haber sido abierta, era reemplazada por otra y luego por otra. Elena ya no podía llevar la cuenta de la cantidad de veces que tuvo que correr al médico porque su madre había bebido unas botellas de más que la llevaron a abrirse la cabeza contra algún mueble. La cantidad de noches que durmió con un bate bajo la cama para protegerse si era necesario. La cantidad de insultos que tuvo que escuchar. Con 17 años recién cumplidos, la chica había vivido más de lo que le hubiese gustado vivir. Su padre había muerto en un accidente de tránsito hacía ya 5 años, y Elena se sentía completamente sola. Sentía como si el peso del mundo recayese sobre sus débiles hombros. Acostada sobre su colchón y mirando taciturnamente hacia el techo, cada noche pensaba en encontrar una salida de aquel laberinto. Fabulaba fantasías prohibidas de pequeñas dosis de cianuro que accidentalmente se mezclaban con el champán, pantuflas que se enredaban en las escaleras, tuberías de gas que acababan desarrollando pérdidas y cigarrillos encendidos que las descubrían. Pensamientos que nunca quedaban más que en su mente y eran borrados por el sonido sordo de una silla que se golpeaba, un vaso que se caía o gritos incomprensibles que salían de esa lengua trabada y pastosa que aparecía después de la cuarta copa. Las lágrimas no dejaban de caer de los ojos de Elena, dejando su blanco cutis ardido y enrojecido, mientras que las manos comenzaban a temblarle y un monstruo violento y voraz golpeaba su pecho intentando salir. Acabamos de nuevo, pensaba entre sollozos mientras echaba llave a su cuarto y se ponía sus auriculares para acallar el sonido. Sí, luego de una hora, por lo general, el ruido cesaba y entonces bajaba a ver los daños. Un plato roto, un televisor tumbado, una alfombra vomitada, eran los favoritos de su madre. Pero la imprudente mujer nunca recibía heridas serias. Años y años de esperan de lo mismo, pensaba para sí misma la cansada adolescente, cuyo rostro ya comenzaba a mostrar el castigo del estilo de vida que su progenitora había escogido para ella. Una fría noche de julio, Elena hacía su habitual recorrido por los pasillos de la casa en busca del saldo de destrozos de la noche. Cuando llegó a la cocina, su corazón dio un tumbo y comenzó a galopar en su pecho. Allí estaba su madre, inerte en el suelo, descansando en un charco de sangre. Muerto el perro, se acabó la rabia, pensó y esbozó una pequeña sonrisa. Con una sensación que le pareció eufórica, se acercó corriendo hacia la mujer y le tomó el pulso. Normal. Solo tenía una herida superficial en la cabeza, de esas que sangran demasiado para el tamaño que tienen. Sintió desilusión. Sí, ese sentimiento era desilusión, no había la menor duda de ello. Muerto el perro, se acabó la rabia, volvió a pensar mientras se retiraba. La solución ya era ineludible, su madre no moriría sola y ella no quería vivir una vida donde tuviese que hacerse cargo de ese pesado bulto que olía a whisky barato. No se detuvo a pensarlo. Solo iba a esperar que su madre estuviese despierta y sobria. Quería que tuviese el nivel de conciencia suficiente como para entender qué ocurría y por qué era su culpa lo que estaba pasando. Esa noche no durmió. Su cuerpo se estremecía de gozo al pensar que pronto todo su sufrimiento terminaría. El sol salió, y ella se preparó para la acción. Tomó el bate oxidado que guardaba bajo su cama y se sentó a esperar el sonido de la cafetera poniéndose en marcha. Su estómago empezó a darle golpes de excitación cuando por fin escuchó el crujir de los granos de café que se molían. Yo te quitaré la resaca, no te preocupes, pensó mientras sonreía. Caminó lentamente, saboreando cada macabro instante. Llegó a la cocina y entró.
Su madre, que se dio vuelta a saludarla cuando escuchó sus pasos, la miró asustada y ahogó un grito en cuanto su hija alzó el bate por sobre su cabeza. Elena descargó el bate contra la piel y sintió como los huesos crujían y se rompían. Lo levantó y lo volvió a bajar con una fuerza sobrehumana, una y otra vez, por encima de cuanto lugar pudo. Las piernas y los hombros eran los lugares a los que menos le costaba atinarle. El placer era inmenso, sentía como si sus problemas se enjuagaran en una catarata de sangre. Los gritos y plegarias de su madre eran cada vez más fuertes. Golpeó la cabeza y la abrió. Pudo sentir los sesos derramándose en sus manos. La sangre le empapó el rostro y ella se relamió con regocijo macabro. Siguió golpeando brutalmente hasta que dejó de escuchar los gritos. Allí, en el charco de sangre, abatida por la emoción, se dejó caer, exhausta. Cuando los oficiales de policía llegaron a la escena, se llevaron una desagradable sorpresa. Arrestaron inmediatamente a la mujer con síntomas de ebriedad y largo historial clínico, negándose a creer sus disparatadas excusas. Después de todo, ¿quién sería capaz de apalearse a sí mismo hasta la muerte? Barricada. Estoy a punto de hacer algo realmente estúpido. Sé que es estúpido. Lo sé. Pero no creo tener otra alternativa. Debo hacerlo ahora, debo sostener el coraje, la voluntad y un pulso firme. Estoy enfermo. Desde siempre. Algunos días son mejores que otros. Cuando era joven, mis padres rezaban porque solo fuera un síntoma previo a los brotes epilépticos, pero las convulsiones nunca llegaron. Simplemente, no puedo confiar en mí mismo. Veo cosas. Algunos días, también puedo olerlas y oírlas. Debería decir que las veía. Después de tomar cada posible combinación de medicamentos que a mis 3 doctores se les pudo ocurrir, pensé que finalmente habían encontrado la solución química para mi cerebro defectuoso. He pasado 6 años de estabilidad y normalidad relativa, cambiando el centro de rehabilitación por un pequeño apartamento, una colección de efectos secundarios en su mayoría tolerables y un trabajo fijo. Me doy cuenta de que esto puede sonarle aburrido a muchas personas, pero atesoro cada momento de esa monotonía insoportablemente sencilla. Todo empeoró de un momento a otro. Viernes por la mañana. Me desperté del primer sueño que había tenido en años, una fantasmagoría vívida de colores y sonidos. A regañadientes, salí de mi perfecto y esterilizado apartamento para ir al trabajo. Tan pronto como se abrió el ascensor, me di cuenta de la extraña quietud y el silencio en el aire. La puerta principal del complejo de apartamentos estaba abierta, sin trabas y balanceándose sutilmente. Un rastro casi imperceptible de humo viajaba a la deriva en la brisa del viento. Afuera, las anchas calles estaban vacías. Mi boca se secó de repente y remedé mis pasos, sintiendo una oleada creciente de pánico y déjà vu. Esta alucinación en particular, la quietud, el humo y la soledad, siempre fue mi más frecuente. Cerré los ojos con fuerza y presioné los botones del panel del ascensor. Unos momentos más tarde, estaba en el piso más alto, caminando medio ciego el trayecto hacia mi apartamento con una familiaridad practicada. Una vez dentro, me senté en la cama agarrado fuertemente del mango de mi bastón, con los ojos cerrados y respirando despacio. Concentrado. Calmado. La mente clara. Abrí los ojos. No puedo estar afuera así. Una vez me atropelló un camión cuando no tenía hogar y vagaba por las calles mientras mi mente únicamente veía espacio desocupado. Necesitaré un implante de cadera antes de que cumpla 40. Puedo escuchar las astillas de hueso que se muelen poco a poco con cada paso que doy. Llamé a mi jefe y le dejé un mensaje disculpándome por estar muy enfermo y no poder asistir al trabajo. Contuve mi aliento mientras abría la ventana en mi estudio. Está tan cerca del edificio continuo que casi puedo tocar la pared de ladrillos. No alcanzo a ver la calle desde esa altura y ángulo, pero en lo que me asomé para inclinarme sobre el marco de la ventana, llegaron a mis oídos el sonido de pasos, el bullicio y el quejido de motores. El velo de quietud estaba roto y sentí un gran alivio ahora que sabía que mi episodio había terminado. Contaba mis píldoras en columnas ordenadas sobre la mesa, comprobando, por 5ª vez, que había tomado mi ración diaria, cuando empecé a escuchar un griterío. Comenzó desde lejos, viajando por las vigas y soportes del edificio. 1 hora más tarde, los sonidos parecían venir del otro lado de mi puerta. Los ejercicios de respiración y relajación no me ayudaban, y estaba aferrado a la punta de mi cama, bañado en sudor. La idea apareció bien formada en mi mente. Necesitaba hacer una barricada contra la puerta.
Luché para suprimir el impulso, sería como darle la espalda a todo el progreso que había hecho si me convencía de que ese episodio era real. Pero el griterío, era algo nuevo para mí. Afuera se oía un movimiento continuo. La perilla de la puerta giraba violentamente y chocaba contra el cerrojo, una y otra vez. Entonces me tomó un minuto decidirlo. Me paré y tiré todo mi peso sobre la estantería. Se meció lentamente, inclinándose primero como si fuera un árbol y luego desplomándose al piso. Sobre ella, puse mi escritorio y sillas en tanto mi cadera sufría con cada movimiento. Escuché el sonido del golpeteo desistir y a las terribles voces guardar silencio. Eso fue hace 3 días. Vuelven cada día y arañan la puerta, vociferando su mierda demoníaca. Algunas veces me permito creer que reconozco las voces. El teléfono está muerto, no hay electricidad. Siempre que me inclino en la ventana para pedir auxilio, la única respuesta que obtengo es un chillido ocasional. Cuando era más joven, cuando estaba en mi peor momento, mis episodios solían durar horas como mucho. Estoy exhausto. Tengo muy poca comida y la presión del agua ha decaído. Tirado en mi cama en un momento de silencio absoluto, se me ocurre lo inevitable. Si me quedo acá moriré de hambre, pero lo que me pasará del otro lado de la barricada dependerá de cuán enfermo estoy en realidad. Quiero poder creerlo, que estoy simple y profundamente enfermo. Mi seguridad en ello me hace bien y me hace sentir despierto y lúcido. Necesito un doctor, claro, pero la alucinación se irá pronto y mi mente sanará. Solo necesito escapar de esto. Necesito ir afuera. Retiro las sillas lentamente, poniéndolas lejos de la puerta con gentileza junto a los otros muebles. Muevo el cerrojo, pongo mi mano en la perilla y trato de reprimir el terror en mis entrañas. La giro un poco. Afuera, escucho un murmullo creciente. Mi seguridad se desvanece. Mi mano está en la puerta. Estoy a punto de hacer algo realmente estúpido.